Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, donde en este mundo, solo se pedirá un deseo y con ese único deseo, descubrir las artes y avances de forma primitiva, donde el mundo que conocíamos se volvería de piedra. Aquí en este mundo, la humanidad fue sometida a un raro poder que convierte a las personas en piedra, y en el futuro, esas personas se mantienen así hasta ser liberadas por un químico especial. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, The Stone World. Capítulo 1. Avancemos en la Edad de Piedra. Continuando con el capítulo anterior. Se vería en la escena pasada, como todos, los recién despetrificados avanzaban con la construcción de refugios, de paso, dejando a los cuerpos petrificados de Mina, Alex y la novia de Taiju, Yuzuira, para así estar seguras de ellas. Pero claro, había que conseguirles prenda para después despetrificarlas. En el caso de Kozuki, este avanzó en usar su alquimia y con esta construir casas y usar los árboles como base, ya que tenía mucha experiencia en carpintería, aun con una prótesis de madera y piedra, este podría hacer grandes cosas. Uf, tranquilas, Mina-chan, Alex-chan, volveré, con prendas y el agua milagrosa para así, estar juntos, decía un Kozuki de cuclillas al frente de las dos estatuas de piedra. Eso, las prendas, decía Kozuki, ya que si ambas serían despetrificadas, no sería prudente vestimentas provocativas, aunque se verían bien en ambas, su sentido de lo correcto ganó a la perversión. En eso, su puerta es tocada por alguien. Pase, decía Kozuki mientras iba a su mesa, con herramientas de madera y piedra para hacer más armas. En eso, Kira entraría para ver a su amigo. Kozuki, ¿podemos hablar en privado?, pediría Kira serio. Claro, entra, decía Kozuki levantándose, y cruzándose de brazos. En eso, empezaría la conversación. Será mejor no decir nada sobre la ubicación del agua milagrosa, decía Kira serio. Es sobre Tsukasa, ¿cierto?, decía Kozuki susurrando, sabiendo de quién se trataba. A lo que asiente con la cabeza. Lo sé, no me creerás mucho, pero mi chakra evolucionó, soy capaz de leer ahora las energías de las personas y lo que piensan sin saberlo, y de él, no hay nada bueno que decir, decía Kozuki susurrando. Y no eres el único, al tener mi afinidad con el ki, puedo ver claramente algunas cosas y el de Tsukasa, ya debes darte una idea, decía Kira serio. Su mentalidad es inestable, dijo Kozuki, cosa que eso toma por sorpresa a Kira. Dime, ¿aprendiste Fuinjutsu?, preguntaría Kira. Sí, y además de eso, su mentalidad es sobre, claramente los más fuertes, en secreto, quiere deshacerse de muchas estatuas, para así empezar la humanidad desde cero, decía Kozuki serio. Así que, lo que está haciendo es, decía Kira no gustando la respuesta. Eso quiere decir, simple, que él mismo diseñará un mundo con sus propias reglas, propósitos y sus propias características, decía Kozuki. Sin duda que es un pedazo de imbécil, respondió Kira sobre la ideología de Tsukasa. Bien, hazme un favor, sí, resguarda a Alex y Mina, sin verlas claro con Ryuko mientras voy de cacería, pediría Kozuki, ya que sabía que él, con su pareja eran de las personas que más tenía confianza. Espera, antes de eso, decía Kira acercándose al oído de Kozuki y diría en susurro, que en caso que Tsukasa quiere esa agua para su propósito, que guarde una parte en caso de emergencia. De eso me encargo, de mientras, ¿ves esa máquina de ahí?, susurra Kozuki a una especie de mesa con agua dentro y un panel. Es una máquina para hacer papel, ¿recuerdas ese papel que el padre de Senku nos enseñó su proceso? Haz algunas hojas mientras yo consigo la tinta, pediría Kozuki. De acuerdo, terminaré por ti, ve, también resguardarse a las dos, en caso que Tsukasa haga algo, decía Kira. Cosa que Kozuki asiente y se va de su casa, dejando a Kira en su cuidado. Al salir, vería a los demás ahí trabajando, por lo cual debía de actuar. Jeje, hola amigos, ¿qué hacen?, decía un Kozuki sonriendo, saltando de su casa al suelo para ir con Senku y Taiju.
Hola Kozuki, aquí avanzando con los inventos del profesor chiflado, decía Taiju en un grito cargando un cesto de mimbre lleno de conchas. Cerebro de músculo, ¿es necesario que grites todo el tiempo? Decía Senku ya que pasaron milenios y no ha cambiado en nada. Jejeje, bueno, con él al menos no necesitaremos alarma, ¿no? Decía Kozuki en risa tomando su lanza. Así es, bueno, ¿vas a hacer alguna actividad? Preguntaría Senku. Algo así, a conseguir alimentos como frutas y vegetales en caso de hacer huertas, decía Kozuki viendo a su alrededor. Oigan, ¿y el nuevo? Preguntaría Kozuki viendo que Tsukasa no estaba. Se fue a cazar, ya que él dijo que se encargaría de la cacería, respondería Ryuko ya que ayudaba a los demás del grupo. Bien, hoy Ryuko, Kira está en mi casa y me dijo que le fueses a ayudar con algunas cosas, ¿tú sabes? Decía Kozuki en código Morse. Él debe decirte algo, actúa, era el mensaje de Kozuki pestañeando. Ya veo, iré a verlo y en qué puedo ayudarle, decía Ryuko yendo a donde está su pareja. Bien, mientras hacen eso, Senku hará cemento con estas conchas, una vez molidas, decía Taiju dejando las conchas en un molcajete. De acuerdo, mientras Kozuki, ve a conseguir más frutas y más, decía Senku para hacer su trabajo. Kozuki asiente y de esa forma, este se retira, yéndose por otro camino, de paso llevándose un cesto de mimbre. En su camino, Kozuki conseguiría muchas frutas, más que nada moras, manzanas y para su agrado, duraznos, así para después entre los vegetales, encontrar pimentones, cebolla y papas. Pero con eso no le bastaba, así que buscaría si cerca de ahí estaba algún océano o lago para sacar algo de ahí. Estando después al frente de un enorme lago, el cual Kozuki sentía muchas presencias ahí dentro. Bien, no permitiré atrasos, decía Kozuki activando el modo arpón de su prótesis, apuntando al agua. Usando después su sensor de chakra para detectar las presencias. Te encontré, susurra este para sí, de un disparo, pescar algo en ese lago, para después sacarlo con una polea casera. De ahí, emergería una rara especie de pulpo con anillos azules en su cuerpo, el cual sangraba de color azul. Aún muerto, sabes lo que quiero, así que dámelo, ordena Kozuki, colocando un vaso de arcilla debajo, y tomaría con su prótesis el pulpo, exactamente en una zona especial donde salía el material que buscaba. Y de un tirón más. Ese pulpo solitaría poco a poco chorros de tinta. Pero seguiría, ordeñando como una vaca para sacar ese material indispensable para el Fuinjutsu. La tinta del pulpo. Una vez que tuvo la cantidad suficiente, lo guardaría de una vez. Pero antes de irse. Sonó de la nada, un ruido, que casó a Kozuki de sus casillas. una oveja, pensó este, cosa que en ese momento sonríe, ya que la lana de oveja era el mejor material para evitar los malos olores del cuerpo. Jeje, ¿dónde estás, linda ovejita que te? Decía Kozuki sin terminar. Ya que tras de él, en su esquina derecha, se encontraba lo que parecía ser una enorme bola de lana, con patas y una boca donde salía un hocico negro. Otro animal evolucionado, aunque parecía que este se perdió la barbería. Wow, amiguita, ¿no te molesta toda esta lana en tu cuerpo? Preguntaría Kozuki tanteando la lana algo sucia pero suave. La oveja solo haría su ruido para seguir comiendo pasto. Jejeje, descuida, te ayudaré con tu problema, decía Kozuki sacando un cuchillo de piedra, pero este, tenía en el filo obsidiana. Sería el fuerte grito proveniente de dicho bosque. Momentos después. Con esto creo que tenemos, decía Kozuki mientras tenía un cesto, creado con su alquimia lleno de lana blanca, y a su lado, estaría una oveja menos lanosa, pero ahora con mejor movilidad. Buena chica, decía Kozuki acariciando su cabello. A lo que la oveja le agrada ese gesto y sin darse cuenta, Kozuki acaba de domesticar esa oveja. No es bueno que te quedes aquí sola, podrían matarte fácil, decía Kozuki pensativo. Pero en esos momentos, del bosque sale disparado lo que parecía ser una especie de víbora enorme de escamas verdes, con las fauces abiertas para despedazar tanto a la oveja como a Kozuki. Pero este con un movimiento de su lanza, se ve como la cabeza se separa del cuerpo, cayendo de bruces al suelo. Beth, decidido, ¿te vienes conmigo, Mareep? Preguntaría Kozuki, sacando un nombre de Pokémon.
decía la oveja agradando el nombre ahora siendo Mareep. Bien Mareep, vamos a conocer a los demás, decía Kozuki llevando a la oveja consigo, además de las frutas, lana y materiales. Mientras en la finca. Con esto sin duda las casas serán más resistentes, decía Taiju, que con una herramienta de madera y una cubeta de greda, estarían esparciendo cemento casero por las paredes de las casas, patrocinado por Senku. Y así, seguía con sus tareas, de entre ellos, Kira, al terminar de crear esa hoja de papel que Kozuki necesita y Ryuko viendo a esas dos estatuas siendo Mina y Alex, los intereses amorosos de Kozuki. Y después reaparece Tsukasa con su botín de caza para abastecer de carne. Y luego aparecería Kozuki con lo que recolectó y de un nuevo integrante a su grupo, siendo Mareep. Miren chicos, además de buscar lo que necesitaba, tenemos mascota, decía Kozuki con la oveja Mareep a su lado. Oh, una oveja, bien, su lana nos servirá para tener más ropaje en caso de invierno, decía Senku al ver que trajo un animal para darles la lana que necesitan. Sí, será útil para que pueda producir mucha lana, decía Tsukasa al ver que Kozuki traer ese animal. Bueno, vean lo que hacen con las frutas y verduras, yo estaré ocupado, decía Kozuki, mientras llevaba a Mareep con él. Y así, Kozuki de adentro a su casa, no sin antes, colocar a Mareep en un lugar donde pueda hospedarse. Al hacer eso, vería a Kira mostrando la hoja recién hecha. ¿Está hecho? ¿Tienes lo otro? Susurra Kira para no ser escuchado por nadie. En eso muestra el frasco de tinta casero. Eso es un sí, decía Kozuki pasando a su mesa de trabajo, de paso, sacando trozos de lana que sacó de Mareep, lavándolos en un fregadero de greda. Y usando una ramita con un taladro de piedra, usaría resina para hacer un pincel casero. Sabía que ver muchos vídeos de artesanía japonesa rendirán frutos, decía Kozuki mientras iba a por papel. Haz lo que tenga que hacer, ya que Tsukasa no tardará en sospechar y además, solo tenemos una oportunidad, decía Ryuko en voz baja ya que Kira le dijo que había una posibilidad de que Tsukasa estaría en contra del grupo. Claro, decía Kozuki, y en eso saca de su mueble 3 papeles que antes realizó. Así empezaría con la creación de sellos y pergaminos. ¿Cuántos papeles pusiste al sol? Preguntaría Kozuki ajustando el pincel. Unos 10, ¿con eso basta? Preguntaría Kira. Perfecto, por favor, ¿podrías buscar pócima milagrosa? Tú como yo somos los más sigilosos del grupo, decía Kozuki, ya que sentía que debían adelantar los planes. Lo haré, deséenme suerte, decía Kira y de un parpadeo, desaparece de la nada. Espero que no le pase nada a Kira-kun, decía Ryuko al sentirse preocupado por su pareja. Confía en él, tanto como yo, estamos muy preparados para casos así, decía Kozuki. Y así, seguía con escribir los sellos, si no sería demasiado tarde y perdería un elemento esencial para sus planes. Listo, decía Kozuki, el cual con madera, papel y tinta creó 3 pergaminos de sellados. Ok, ahora solo falta que Kira regrese para hacer esto, lo que has hecho, decía Ryuko ya que apenas sabía de las habilidades de Kozuki. Mientras Kira no está, dime, ¿recuerdas aún tus enseñanzas de clase de tejido? Decía Kozuki a Ryuko. Sí, le pedí a Yusura un tutorial de cómo hacerla, ya que ella era la experta en hacer costuras y sastre, decía Ryuko recordando en pedirle que le enseñe a coser ropa. Bien, porque necesito prendas para, decía Kozuki apuntando a las estatuas de Mina y Alex y a Yuzuira por Taiju. Entiendo, déjame eso a mí, decía Ryuko para hacer las prendas. Momentos después, de la ventana de Kozuki, Kira entraría de forma discreta usando su vuelo. Y de forma silenciosa, entró con el frasco del agua milagrosa. ¿Cuánto conseguiste? Preguntaría Kozuki con las estatuas de Mina y Alex ahora con prendas, ambas con sostén fitness y vestido. Esta cantidad, ya que debía de tener cuidado sobre no derramar, decía Kira mostrando el recipiente. Bien, pásame una, decía Kozuki abriendo uno de los 3 pergaminos de sello. A lo que se lo da en su mano, para que Kozuki haga lo suyo. A lo que este aplica chakra, viéndose como la vasija desaparece en una bocanada de humo en el sello. Wow, así que con ese método, podrás guardar el contenido sin problema, decía Ryuko sorprendida. Sí, con esto tenemos ahora seguro que no perderemos la fórmula, decía Kozuki.
Y ahora, a traer de vuelta a las 3, solo una pequeña porción será suficiente para las 3, decía Kira entregando una cantidad menor, pero suficiente para revivir a Mina, Alex y Yuzuira. Cosa que después, Kozuki sacaría la vasija del pergamino, y en 3 vasos de madera, vertiría el elixir, dándole vasos a cada uno. Bien, espero que funcione, decía Kozuki al frente de la estatua de Mina, Ryuko de Alex y Kira al frente de Yuzuira. A lo que los 3 al mismo tiempo, derramará encima de cada estatua y luego de derramar el contenido, esperaría que despierten de su petrificación. Sonido de grietas. Al momento de los 3 echar el contenido encima de ellas, sus cuerpos empiezan a resquebrajarse. Y poco a poco la piedra saldría de las 3 empezando a volverse piel. Jadeó la primera de las 3 chicas despertadas, tratándose de Yuzuira. Jadeó la segunda siendo Alex. ¿Qué fue? Decía la primera, siendo Mina. Al verlas, los 3 jóvenes estarían absolutamente sorprendidos y alegres de verlas de nuevo, despiertas, luego de tantos años. Pero de entre ellos, Kozuki bajaría la mirada, soltando de paso lágrimas de alegría al verlas. Y sin esperarlo, Alex y Mina recibieron un fuerte abrazo de parte de Kozuki, sin querer dejarlas. Al fin, después de tanto tiempo, Alex-chan, Mina-chan, qué alegría de verlas, decía Kozuki, quedándose por primera vez. ¿Kozuki, acaso? Decía Alex algo confundida de no saber nada de lo que ocurre actualmente. Y ahí recordó lo que pasó la última vez. La petrificación, nos convertimos en piedra, decía Mina atónita. Entonces, si pasó, ¿eso significa que nuestra confesión? Decía Alex al recordar ese día antes de la petrificación. Pero ambas al fijarse bien, casi palidecen al ver que su novio le faltaba un. Kozuki, tu brazo. Decía Mina al ver la extremidad faltante. Kozuki alzaría su prótesis y solo soltó una risa seca. Lo perdí, cuando caí y casi ser petrificado por completo, lo perdí para siempre, decía Kozuki con una sonrisa triste. Kozuki-kun, decía Alex estando al lado de Kozuki y lo abrazó para consolar a su pareja. Y Mina también repitió la acción de Alex y abrazó su brazo prótesis. Bueno, me conformo con ver que logré sacarla así, claro, estar con ustedes, decía Kozuki sonrojado. Me alegra por ti, Kozuki-san, decía Yuzuira al ver que ellas aman al amigo de Taiju y Senku. Chicas, antes de eso, necesitan saber lo que pasa ahora, decía Kira serio de esta situación. Un relato después. Así que Senku y Taiju también están despetrificados y alguien más anónimo, si es así debieron avanzar bastante, ¿no? Preguntaría Mina. Básicamente eso, por ahora estamos construyendo un base especial para estar a salvo y si es posible una mejor civilización, decía Kozuki. El problema, es ese sujeto, Tsukasa, es posible que quiere tomar el control de esa agua milagrosa y despetrificar a unos cuantos sujetos para realizar sus planes, decía Kira serio. Pero al oír ese nombre, Alex se paraliza, como un mal presagio. Alex, ¿estás bien? Preguntaría Yuzuira al ver que la peliverde se paralizó. Sí, estoy bien, decía Alex ya que había oído de ese sujeto. Bueno, por ahora Senku y Taiju no saben que regresaron, así que es mejor que salgan cuando ese tal Tsukasa no esté, decía Ryuko. Espera, ¿en serio tenemos que salir sin que se dé cuenta? Decía Mina de saber que tenía que hacer ese plan. De hecho, podría ser ahora, no siento la presencia de Tsukasa, así que es momento, decía Kozuki al sentir la presencia de Tsukasa lejos del campamento. Háganlo, nos reuniremos en esa parte de ese terreno, así que, vayan y esperen, ordenaría Kira para evitar una tragedia. Cosa que las 3 acceden. Momentos después. Se vería como en eso, Kozuki y Kira traen a Senku y Taiju con los ojos tapados a la finca de Kozuki para darles la sorpresa. Bien, ¿cuál es la sorpresa que tanto nos dicen amigos? Decía Taiju curioso. Ahora lo verás, decía Kira destapando los ojos de ambos. Al hacerlo, solo uno se quedó sorprendido y feliz de ver a una persona en específico. Yuzuira, decía Taiju de verla de nuevo. Jeje, hola Taiju-kun. Saludaría el amor platónico de Taiju sonriendo. No puede ser, Alex, Mina. Decía Senku al verlas. Hola Senku-san. Saludar la Mina al científico. Veo que no has cambiado nada ustedes dos. Decía Alex al verlos a los dos.
Yuzuira, lloró Taiju abrazando fuertemente a la pelicastaña, contento de volverla a ver. Taiju, Decía Yuzuira sorprendida de ser abrazada. Chicos, no es el momento, debemos irnos, de una vez, este lugar ya no es seguro, decía Kira serio a los demás. ¿eh? ¿Pero de qué hablas, Kira-san? Preguntaría Mina que no sabe lo que dice. Lo dice por Tsukasa, decía Kozuki mientras preparaba sus pergaminos en un saco. De paso saltando al suelo para sacar a Mareer de su corral. Aprovechar de irnos ahora es lo mejor, pensó Kozuki mientras desataba a la oveja para así irse. Ryuko, sacarlas de aquí, tú eres su guía, nosotros nos mantendremos distraído a Tsukasa, decía Kira ya que también va a detener a Tsukasa. Bien, chicas, bajemos. Decía Ryuko a Alex, Mina y Yuzuira de salir de ahí. Cosa que así todos bajarían del árbol, pero en eso. Oigan, ¿pero qué hacen? Decía una voz, el cual los paralizó a todos en eso, ya que Tsukasa regresó. Tsukasa, tenemos que hablar de algo, es algo que descubrí sobre los animales mutados, decía Kira para desviar el tema. Y eso sé, decía este sin terminar, al ver ahí a alguien, quien no esperaba. ¿A Alex? Decía Tsukasa sorprendido de verla aquí. Tsukasa-san, Decía Alex ahora viendo que está frente a esa persona. Cosa que deja sorprendidos a todos, Alex y Tsukasa se conocían pero... Alex-chan, ¿conoces a este sujeto? ¿Cómo? Decía Mina sorprendida viendo a ambos lados. Simple, como olvidar a la chica, que me rechazó años atrás antes de todo esto, decía Tsukasa cambiando su expresión por una fría. Lamento haberte rechazado, pero no podía corresponder a tus sentimientos, debido a que ya tenía a alguien más. Decía Alex recordar ese día. ¿Qué? Rechazar, decía Kozuki sin entender nada, y sorprendido. Permítanme refrescarles la memoria, decía Tsukasa. Flashback. Se vería tiempos pasados, en una especie de concurso de fisicoculturismo, a quien en ese tiempo Alex y Tsukasa eran por así decirlo un dúo fitness que se dedicaba a estos shows además de otras cosas que él hacía. Bueno, segundo lugar no es malo, decía Tsukasa ahora vestido, tomando sus cosas. Sí, pero aún así, voy a conseguir el primer lugar, ¿eso es seguro? Decía Alex entusiasmada. Sí, oye, Alex-san, sé que sonará raro pero, no sé si te gustaría salir, digo, esto de los concursos de fitness y eso, podríamos, tú sabes, salir a relajarnos y eso, decía Tsukasa rascándose la cabeza. Te lo agradezco, pero, no puedo, ya que debo hacer otra cosa. Decía Alex. ¿Acaso es por Saye y Danny? Descuida, entonces podemos otro día, decía Tsukasa. Tsukasa, hay alguien que me gusta, y es de mi salón, decía Alex al decir que ya le gusta a otra persona. Eso dejó paralizado al pericastaño. ¿Qué? ¿Sé cómo? Decía Tsukasa sin entender. Antes de conocerte, yo era diferente, pero gracias a esa persona, me dio la motivación para cambiar y como ves, ahora soy una fitness, decía Alex al decir cómo se originó su objetivo de entrenar. ¿Qué tiene él, que no tenga yo? Él no estuvo en estos concursos contigo modelando cuerpos musculosos, soy tu colega, ¿no crees que debas darme una oportunidad? Decía Tsukasa perdiendo algo, alzó estribos. A él no le gusta llamar la atención, es una gran persona que me ayudó cuando nadie más estuvo a mi lado, decía Alex. ¿Y tú qué sabes de él? ¿Quién sabe si él ya tenga? Decía Tsukasa. De hecho, no lo está, ya que muchas chicas quisieron acercarse, pero él las rechaza, respondería Alex. Y dime, ¿lo amas mucho? Susurra Tsukasa mientras veía a otro lado. Sí, y mañana, voy a confesarme, decía Alex decidida en decir sus sentimientos. Tsukasa no diría nada más, solo se daría la vuelta y se fue, jamás regresó a ver a Alex y menos a contactarla para vivir su vida, y ahí sucede la confesión de Alex y Mina con Kozuki y la petrificación, donde él se sienta en una banca sin importar lo que pasa a su alrededor, había hecho muchas cosas después de eso, unas que no era bueno decirlas, así terminando como lo encontraron Senku y Taiju. Fin de flashback. Ay no, decía Kira al ver en la mente de Tsukasa lo que pasó realmente. Espera, Alex, ¿hacías concursos fitness? Creí que eras más gamer, decía Mina a su amiga. Y lo soy, pero a veces hace esos concursos, pero, ya debes darte una idea, Mina-chan, decía Alex.
Eso sí que no lo sabía, decía Kozuki. Es entendible, pero... decía Yuzuira viendo a Tsukasa teniendo un mal presentimiento. Después de eso, me dediqué a entrenar, mi dolor se convirtió en un motor para ver la realidad de esta vida. Muchos nacen para ser amados y otros sufren, muchos hacen el mal y otros dicen hacer justicia pero en realidad son peores criminales que villanos, por ello, planeo hacer una mejor civilización una vez que sepa cómo despiertan las personas, decía Tsukasa de su sueño. ¿Sabes lo que dices? No existe esa estupidez de la perfección, así que básicamente, te refugias con esa idea retorcida, decía Kira serio. Matar gente siendo estatuas te parece normal, son vidas, decía Senku serio. Destrozar. Tsukasa-san, ¿qué quiso decir? Decía Taiju sin comprender lo que pasaba. Taiju, él destruye las estatuas que son personas vivas, decía Ryuko seria. Y ese es un motivo de su inestabilidad, decía Senku. Amor, por favor, hay que irnos, decía Alex. Pero ese fue el peor error de Alex, decirle amor a Kozuki al frente de supuestamente alguien que Tsukasa estaba enamorada. ¿Amor? ¿Le dijiste amor? Preguntaría Tsukasa afilando su mirada. Yo, decía Alex al darse cuenta de lo que hizo. Mierda, corra a Hagan. Exclama Kira ya que sintió su hostilidad. Kira, llévatelos, decía Kozuki. Kozuki-kun. No. Exclama Alex. Y sin dudar, Kira lleva a todos a un lugar seguro, escapando junto a los demás, dejando solo a Tsukasa y a Kozuki. Pero antes de responder, Kozuki evadió una cuchilla que cortaría mechones de cabello, lanzados por Tsukasa. Veo que no hablaremos pacíficamente, ¿no? Decía Kozuki moviendo sus mechones. Sabes, al principio, te temía por tu historial, como el de Kira, pero ahora sé que eres quien enamoró a Alex, ese temor, se fue, decía Tsukasa fuera de sí. Diría que estás loco, pero entiendo lo que sientes y tu dolor, decía Kozuki en pose de pelea. Y Tsukasa pondría una postura de combate. En eso, Tsukasa se abalanza y empieza por dar un puñetazo directo hacia la cara de Kozuki. Kozuki evadiría el golpe al echarse atrás, girando sobre sus talones para enviar una patada a la mandíbula. Cosa que retrocederá por ese golpe, sin duda que no era exagerado lo que decían de Kozuki. Sigamos, decía Kozuki lanzándose, enviando una andanada de golpes de lanza hacia Tsukasa, una desviada la cual atravesó el tronco de un árbol. Pero no por nada, Tsukasa aprensió unos combates como boxeo, peleas con otros sujetos más grandes que él. Y sin dudar, hace un golpe directo hacia Kozuki, que lo bloquea con sus brazos, pero aún así, dolería. Gruñó Kozuki soportando el dolor. Pero conectaría un derechazo al pecho de Tsukasa. Tan fuerte que internamente se ve sus costillas romperse como ramas. ¡Cuaj! ¡Mierda!, decía Tsukasa al sentir sus costillas rotas. En eso ambos salvajes empezarán a enviarse golpes, recibiendo daños críticos sin alguno sucumbir. En eso rugirían ambos chocando sus puños, generándose una onda de choque que movería las hojas de los árboles. Tu ideal y tú están incorrectos, Tsukasa, aún puedes cambiar, decía Kozuki mientras seguía el duelo de fuerza. Ya nada me va a convencer viniendo de ti, y después de acabar contigo, acabar con Senku y la ciencia va a desaparecer, decía Tsukasa ya que Kozuki y Senku son la prioridad en sus planes. Y por descuido, la prótesis de Kozuki sería destruida de una patada, ahora esté quedando solo con un brazo mientras la prótesis caía al suelo. Carajo, susurra Kozuki de esta mala suerte. Ahora sin tu prótesis, estás prácticamente desarmado, decía Tsukasa confiado en que eso sería. Kozuki en vez de verse aterrado, se truena el cuello en respuesta. No sabes nada de mí ni de mi pasado, pero aprender esto, aún sin un brazo soy capaz de darte una paliza, solo observa, decía Kozuki. Y de la nada, se ve cómo se pone de cuclilla y de su cuerpo, empieza a salir una rara energía verde. ¿Pero qué?, decía Tsukasa al ver lo que hacía Kozuki, ya que creía que ese es su Kosei. Veamos qué puedes hacer contra esto, decía Kozuki, viéndose como en segundos su cuerpo pasa a ser similar al metal. Algo que descubriría de su chakra, era que era muy moldeable, así que en secreto entrenó para hacer que su chakra modifique su cuerpo a un material, en este caso, un Jutsu-Doton concentrado que lo volvería literalmente metal. ¿Seguimos?
decía Kozuki de forma provocativa. Así que, ¿ese es tu Kosei?, decía Tsukasa al ver que Kozuki se transformó en un ser de metal. Jejeje, jajajaja, Kosei, ¿qué ridiculeces dices? No, esto representa los años de práctica y entrenamiento aplicados, así que por tu bien mejor no contenerte, amenaza Kozuki, mientras en un segundo se lanzaba hacia Tsukasa. Y en eso, Tsukasa le da un puñetazo directo hacia el pecho de Kozuki. Kozuki recibe el golpe con su frente. Crack, sería el ruido de hueso roto, pero no era de Kozuki, sino de la mano de Tsukasa, que literalmente su hueso emergería de la piel por ese golpe. ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Arg! Exclama Tsukasa ya que su golpe ni le hizo daño. Vamos, ¿qué pasa? ¿No dijiste que me derrotaras?, decía Kozuki enviando un golpe que Tsukasa esquivó por los pelos. Carajo, debo acabar con él o será un problema para mis planes, decía Tsukasa usando su otra mano, para poder acabar con él. Pero sería el mismo resultado, destruyéndose a otra mano debido a la dureza del cuerpo de Kozuki. ¡Arg! No puede ser. Tú no deberías tener esa fuerza, exclama Tsukasa al sentir esa fuerza. ¿A eso le llamas puñetazo?, decía Kozuki mientras usaba el jutsu que le enseñó a Taizu, uno el cual era de sus favoritos. Bien, Tsukasa, fue divertido, pero esto acaba aquí, decía Kozuki en eso. Envía una palma de chakra, directamente al pecho de Tsukasa, a la zona del corazón. El impacto sería tal que el corazón frena de latir. Y en la mente de Tsukasa, recordaría a una persona que le importa y esa es su pequeña hermana. Kozuki al verlo caer, levantaría el pie para acabarlo, pero se detiene. Él sufrió, y como yo, tiene personas importantes, susurra Kozuki. Así momentos después, se vería los brazos vendados de Tsukasa, inconsciente, a la par que Kozuki echaba su cuerpo en un pequeño bote. Empujándolo después para que se lo llevase la corriente. Empujándolo al mar, solo la vida decidiría ahora su destino, si vivía o moría, pero Kozuki no arrebataría una vida, no humana. Puf, murmuró Kozuki tosiendo algo de sangre por la pelea, debía admitirlo, Tsukasa era sumamente fuerte, aún sin un brazo, admiraba la destreza de esta persona. En eso, desde el cielo, aterriza Kira, para ver cómo está. Kozuki, menos mal que estás bien, ¿y Tsukasa?, preguntaría Kira. Todo, termino, él no nos molestará por mucho tiempo, decía Kozuki tosiendo algo de sangre. Recuéstate en el suelo, voy a tratar de sacarte, recomienda Kira. Jeje, en circunstancias diría eso, pero en este caso, decía Kozuki recostándose en el suelo, para ser atendido de sus heridas. ¿Así? Kira usaría su ki y lo convertía para curar sus heridas. Es una sensación cálida, jejeje, ¿sabes? Es raro decir esto ahora, pero, ¿te has preguntado qué otras cosas podrán hacer nuestras fuentes de energía, sea el chakra y el ki, siendo que ambos son impulsados por el espíritu?, decía Kozuki a Kira mientras era curado. Lo resolveremos después, ahora hay que regresar con los demás, sugeriría Kira. Sí, vamos, decía Kozuki recuperado, pero él mismo debería hacerse otra prótesis después. Momentos después. Se vería como Kira estaría de vuelo y a su lado, Kozuki haría lo mismo pero saltando de árbol en árbol donde estarían los demás. Kozuki, trata de no hacer esfuerzo, aún debes recuperarte de esa batalla, decía Kira. Descuida, si aumento el flujo de chakra en mi cuerpo sanaré más rápido, decía Kozuki. Y dime, ¿Tsukasa está muerto?, preguntaría Kira. No fui capaz de matarlo, pero si se fue en el océano lejos, el mundo decidirá si vive o muere, decía Kozuki. Kozuki, entré en la mente de Tsukasa, la razón de su comportamiento, es por su hermana menor que estuvo enferma en un hospital, decía Kira al saber la verdad. Ya veo, por eso los sentimientos de melancolía, y del por qué es así, susurra Kozuki. Una vez que estemos todos, hay que liberar unos cuantos, de entre ellos, héroes, decía Kira. Claro, decía Kozuki. Momentos después, se reunirían ambos con los demás del grupo, cerca de unas colinas. Kozuki, menos mal que estás bien, decía Taizu al ver a su amigo en pie, pero sin su prótesis. Igualmente, sabía que podrías con Tsukasa, ya que tenía 1.000.000% de que lo lograrías, decía Senku. Sin duda fuiste capaz de derrotarlo, decía Ryuko.
Aún así, no fui capaz de matarlo, pero, con lo lejos que se fue en el océano no hay que preocuparse, decía Kozuki. Está bien, no quería que fueras un asesino, así que no te sientas mal, decía Mina abrazando a Kozuki. Claro, en fin, ¿dónde viviremos ahora, Senku? ¿Tienes alguna idea?, pregunta Kozuki. Por ahora, dejemos el ácido nítrico acumularse, para usarlo en más personas, decía Senku de ese plan. Entonces debemos buscar una zona con cueva y ahí domesticar murciélagos, decía Taiju. Taiju, los animales de hoy son diferentes de lo que conocemos, y los murciélagos no es una excepción, decía Yuzuira al saber lo que pasó con esos animales. En ese caso, solo sigamos buscando, decía Senku, con una herramienta de madera para guiarse. Senku, no sé si lo dije, pero lo diré, el eje del planeta cambió las ubicaciones de donde estábamos, así que hay que ver en qué parte estamos, decía Kira. Sí me di cuenta y por eso, esto no funciona, decía Senku cómicamente. Ay, menso, decía Kozuki palmeando su única mano. En eso, Kira dice lo siguiente. Senku, vamos a lo que fue una vez, la prisión El Tártaros, decía Kira serio. Dejando a la mayoría sorprendidos de esa petición. Era la prisión de los criminales más peligrosos, decía Taiju incómodo. Espera, ¿por qué demonios quieres ir a ese lugar? Si ahí era un lugar para villanos, decía Ryuko sobre la decisión que estaba haciendo. ¿Explicarte, Kira? ¿Acaso quieres que liberemos a alguien como Tsukasa o peor? Decía Senku serio. Senku, ¿te olvidaste de lo que comenté antes de la petrificación? ¿Sobre la corrupción de la Comisión de Héroes y que una heroína sabía de esa corrupción? Preguntaría Kira. Sí, ¿y eso? Decía Senku. Oh, creo que sé a quién te refieres, Kira, decía Kozuki pensando en cierta ex heroína. Sí, ya que esa heroína fue encerrada por trata de exponer a esos corruptos, me refiero a que hay que liberar a Lady Nagant, decía Kira de la heroína francotirador. Lady Nagant. Ya veo, decía Ryuko ya que conocía bien de esa heroína. Claro, pero el problema será cómo hallarla, si los lugares cambiaron por los años, las ubicaciones ahora son aleatorias, decía Senku. Ya sé, ¿recuerda sobre las constelaciones en las estrellas? Usemos esas constelaciones como si fuera una brújula, sugeriría Kira. Bien, entonces a esperar que se haga de noche con los peligros fuera, decía Kozuki. Así es, por ahora hay que buscar un lugar para descansar, y si es necesario, regresar por nuestras cosas que dejamos en nuestro antiguo lugar, explica Kira para no hacer todo de cero. Cosa que eso harían y se movilizan. Momentos después. Luego de largas caminatas, la primera parada donde iría el grupo, sería donde se ubicaba una enorme estatua de Buda, que aún con grietas, se mantenía firme durante milenios. Oh. Increíble, esta estatua, es del templo de Mosutazu, decía Taiju al grupo de ver esa estructura. Una la cual era del pasado, un monumento nacional. Sí, no ha cambiado nada, en parte, decía Yuzuira al ver esa estatua ya que ella y Taiju estuvieron antes. Aun con los años, la majestuosidad de este lugar se mantiene en pie, eso sin duda es una señal amigos, decía Taiju. Si es así, ¿dónde era la posición del norte, sur, este y oeste por la posición de la estatua? Preguntaría Kira ya que si lo pensaba bien, podría guiarse gracias a la estatua de Buda. Esta estatua estaba en el sur, el Tártaros se ubica al norte, decía Senku. Senku, ¿y si hacemos una brújula con una hoja que flota en un recipiente de agua y buscar algo que sea usado como aguja de brújula? Decía Kira de hacer una brújula improvisada. Eso podría funcionar, si hacen una brújula, podríamos ubicarnos en qué lugar estamos, decía Ryuko. Pero para ello necesitamos, decía Senku sin terminar. ¿Cobre? Claro, esa estatua si mal no recuerdo está llena de ese material, decía Kozuki. ¿No que era hierro lo esencial para que apunte al norte la brújula? Preguntaría Kira de ese detalle. Exacto, y eso es lo importante, por si no sabías Kira, toda estatua con aleaciones de cobre, por dentro posee otro material el cual le ayuda a no oxidarse más rápido y durar por más tiempo, hierro, ¿o acaso cómo crees que esa estatua sigue en pie? Decía Senku. Claro, como se me había olvidado, decía Kira. A ver, alto ahí los tres, no pueden destruir un monumento así de la nada, decía Taiju.
Taiju, eso lo sabemos, pero... decía Yuzuira ya que no sabría qué hacer. Pues tendrán que pasar sobre, decía Taiju sin terminar. Fuera abajo, decía Kozuki y usando un brazo, envía la estatua de Buda al suelo, rompiéndose finalmente en pedazos. Buda-sama, perdón por derribar su estatua, pero necesitamos el material para hacer algo en esta edad de piedra, decía Kira rezando a la deidad. Jejeje, parece que Kozuki-kun se mantiene en forma, decía Mina al lado de Alex. ¿Puedo ver? Decía Alex de ver esa fuerza. A lo que Senku se agacha y busca entre los escombros lo que necesita. Lo encontré, decía Senku sacando de los fragmentos de cobre un trozo suelto de hierro, oxidado pero era lo que necesitaban. Bien, ahora solo necesitamos un recipiente que contenga el agua y colocar una hoja en el medio, con el trozo para hacer la aguja y así, pueda funcionar como una brújula, decía Kira para empezar a hacer la brújula. Llame adelante, decía Senku sacando un frasco de greda. Jejeje, que inicie la alquimia, decía Kozuki tronando el cuello. Y así empieza el proceso de fabricación. Una vez hecho, Kira sostiene el recipiente de agua, donde en el medio, está una hoja y el fragmento de la estatua y con la punta de la hoja, sabe dónde apunta al norte. El norte es por allá, decía Kira señalando una dirección. Perfecto, entonces sigamos ese camino, decía Kozuki con lanza y pergaminos atados con lianas. Y reanudaría el viaje, recorriendo el bosque, topándose con un animal que otro, pero no es problema con Kozuki y Kira. Y después, llegarían a la costa. Senku, según tu sentido de la orientación, ¿en qué posición estaría el Tártaros? ¿Es por aquí?, preguntaría Kira. Efectivamente, y el Tártaros, decía Senku viendo dónde debería estar la prisión más peligrosa de Japón, donde encerraban a los peores criminales, ahora formando parte de un cuerpo de agua. Creo hacerme una idea dónde podría estar, decía Kozuki apuntando al agua, a lo más profundo. Bueno, hacer un bote, ya que nadando para traer una estatua, no va a funcionar, así que, a talar unos cuantos árboles, decía Kira. Ya que necesitaban de un bote para llegar al Tártaros. Bien, necesitaremos madera, cuerdas y alguien que haga de ancla. ¿Quién de nosotros puede respirar más tiempo bajo el agua?, preguntaría Senku. Yo, Kozuki y Taiju, al poseer resistencia, respondió Kira. Bien, pero el caso de Kozuki tendrá desventaja por un brazo y Taiju no ve bien bajo la oscuridad, así que, deberás serlo tú, decía Senku. Bien, entonces hagamos el bote, respondió Kira. Después de eso, Senku y los demás se pusieron manos a la obra para hacer con troncos, lianas y piezas ordenadas y funcionales, un sistema de poleas, como una red de pesca gigante, pero con Kira de anzuelo, con una liana de más de 30 metros de largo para llevar más profundo a Kira y sacarlo. Ok Kira, este es el plan, con tu sensor de ki, detectarás ahí abajo si hay presencias de estatuas hundidas, y una vez que encuentres la estatua de la tal Nagant, tirarás 3 veces de la cuerda donde Kozuki y Taiju te sacarán con la estatua, decía Senku con un plano de tierra. Ok, fuerte y claro, así que, vamos, decía Kira para empujar el bote hacia el mar. Y así, este finalmente salta, con su novia Ryuko deseándole suerte en lo más profundo. ¿Creen que logra hallar, de una pieza? Preguntaría Mina a los demás. Lo hará, ya que si lograron con nosotras, podrán también en esa misión, respondió Yuzuira con seguridad. Y en el mar, estando ubicados donde fue una vez el Tártaros. Para aumentar el flujo de aire, Kira usaba su propio ki para mantener el flujo constante y así durar más tiempo. A lo que salta y se sumerge usando la técnica de volar como un impulso para llegar al fondo. Y de ahí, vería muchos trozos de brazos y piernas de cuerpos de piedra, criminales y guardias hundidos ahí, algunos siendo invadidos por seres marinos como algas. A lo que Kira levantaba con cuidado, para no romper más de lo que está. Tratando de buscarla por todas partes, antes que se acabe el tiempo. Y después de rebuscar y casi perder el oxígeno, la encontraría, una estatua femenina. La estatua de una mujer, tenía los brazos agrietados pero menos mal todo ahí, siendo enredada por algas marinas alrededor de su cuerpo. No había dudas, ella era la ex heroína Lady Nagant. A lo que la sujeta en sus brazos y tiraría la cuerda 3 veces. En la superficie. Senku sentiría los 3 tirones siendo la señal.
Bien, trogloditas, empiecen a mover la polea, grita Senku a Taijul y a Kozuki. Goar, rugiría Taijul usando su fuerza para empezar a sacar a Kira y la estatua, con la ayuda de Kozuki. Cosa que en segundos, emergen las dos personas del lago de un tirón al cielo. La tengo. Exclama Kozuki atrapando con su brazo a la estatua de la heroína Lady Nagant, sin romperse. Kira, aquí te atrapo, grita Taijul. Pero para su desgracia, Kira cae 3 centímetros lejos de donde estaba él, directo al suelo. ¡Ay!, decía Kira adolorido. HMP, para la próxima calcula la velocidad del viento, aconseja Senku a Taijul. Ay cariño, ¿estás bien? Decía Ryuko ayudando y socorriendo a su pareja. Sí, ahora regresemos a la orilla, para despertarla de una vez, decía Kira a los demás. A lo que de una vez, regresan a la orilla, al haber cumplido su objetivo. Una vez que lleguen, Yuzuira le pone ropa a la estatua de Nagant, para empezar la despetrificación. Ok, menos mal quedó algo de lana de Mareet para hacerle una vestimenta a la mujer, decía Senku, viéndose la estatua de Lady Nagant vestida con un vestido casi ajustado para cubrirse. Aún así, ¿por qué me tenían que tapar los ojos?, preguntaría Kozuki a Mina y Alex, ya que durante todo el proceso, ambas apartarían la vista del pelirrojo. Es simple, no íbamos a dejar que la viera desnuda, así que, evitamos que no la vieras expuesta, respondería Mina con un puchero. Tal como dijo Mina, así que te tapamos los ojos, respondería Alex. Por favor, ni que fuese Lucas con sus pensamientos de chicas aplastando su cabeza con sus piernas, decía Kozuki. En eso, Yuzuira al terminar de hacer eso, era hora de despertarla. Bien Senku, es tu turno, decía Yuzuira para así, devolver a la vida a esta heroína, que sería una gran adición al grupo. A lo que Senku, derrama el agua milagrosa, en la cabeza de Nagant. Y empezó a agrietarse poco a poco, expandiendo las grietas, hasta verse como despierta la heroína francotirador. Graba, Argo, Jadeo, exclama el cuerpo de la mujer, siendo liberada de su petrificación y vuelta a ser de carne. Lady Nagant había regresado. GRRR, ¿qué demonios paso? Solo recuerdo, la prisión, el guardia, piedras, decía Kaina tomándose la cabeza, visiblemente confundida, mas al ver a su alrededor notando que, las paredes del Tártaros fueron cambiadas por un hermoso bosque y cielo azul, era libre, ¿cómo? Pero antes de decir algo, esta se daría cuenta que habían más personas ahí. Hola, Lady Nagant, saludaría Kira con una son. Buenas, Lady Nagant, saludaría Ryuko. Kaina al verlos, parpadeó más de 4 veces para ver si estaba soñando o viendo mal. Pero no lo estaba, no era un sueño. Pero qué diablos. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy vestida así? Decía Kaina viéndose que llevaba prendas diferentes a sus prendas naranjas del Tártaros, teniendo muchas preguntas en esos momentos. Cálmese, le explicaremos qué pasó realmente, decía Kira tranquilo. En eso, Kira explica cómo fue que la humanidad fue convertido en piedra y pasaron unos miles de años y que ahora están básicamente en la edad de piedra. Y no olvidar de los animales mutados. Déjame ver si entendí. Ese fenómeno extraño, hizo que todos los humanos, se convirtieran en piedra, preguntaría Kaina. Prácticamente eso, ese fenómeno nos congeló por más de 3700 años y en el futuro regresamos gracias al ácido nítrico, la única forma de volver de la petrificación, y la sociedad que antes conocíamos murió, decía Ryuko de brazos cruzados. Pero al parecer los animales mutaron de alguna forma y se volvieron con poderes similares a los Koseis, siendo más difícil la supervivencia en este mundo primitivo futurista, decía Alex. Por eso, requerimos de su ayuda, sabemos de usted y de cómo fue culpada por la Comisión de Héroes para ir al Tártaros sin que todos supiesen de la corrupción, pero, ahora es libre, la Asociación de Héroes murió y esta es una nueva vida, un nuevo comienzo, pero necesitamos a alguien como usted para ayudarnos en esta misión, decía Kozuki a la heroína. Ya veo, si eso es verdad, entonces los ayudaré, ya que me trajeron de vuelta, les apoyo en ataques en distancia, si se trata de defenderse de esos animales o de caza, déjamelo en mis manos, decía Kaina ya que se los debía a estos jóvenes, por liberarla. Excelente, y qué bueno porque ahora buscamos un lugar para expandirnos y hacer por así decirlo, una aldea para prosperar, decía Senku.
En eso, Kira dice lo siguiente. Chicos, puede que suene raro, pero, cuando Tsukasa nos atacó, sentí una presencia humana, por el sureste, respondió Kira. Espera, ¿lo dices en serio? Eso quiere decir, que hay más, liberados, decía Taiju. Si eso es cierto, ¿por qué no lo dijiste? Preguntaría Ryuko. Debido al embrollo de Tsukasa y el objetivo de sacar a Lady Nagant de su petrificación, no tuve tiempo para decirlo, pero, podemos empezar a ir donde fue ubicado la presencia humana que sentí, y es por allá, decía Kira señalando una dirección. Buena idea, y de ahí, podríamos empezar a hacer la nueva civilización, decía Kozuki. Así será, Lady Nagant, vamos a hacer este viaje, pero antes, no sabemos su verdadero nombre y es muy tedioso llamarte por tu nombre de heroína, decía Kira. Bien, como Lady Nagant ya no tiene sentido, porque los héroes se extinguieron, mi verdadero nombre es Kaina Tsutsumi, decía Lady Nagant ahora conocida como Kaina. Es un gusto Kaina-san, me llamo Kira Zoldyck, es un gusto, se presenta Kira a la ex heroína. Kozuki Maito, decía Kozuki. Yuzoira Ogawa, decía Yuzuira. Taiju Noki, se presenta Taiju. Mi nacido, se presenta Mina. Alex Yiki, es un placer conocerla, se presenta Alex. Llámame Senku Ishigami, decía Senku. Bien, ahora que nos presentamos, vayamos a ver dónde se ha visto esa presencia por última vez, sugeriría Kira. Todos asienten y así empieza la marcha de dicho lugar. En el camino, pasaba relativamente bien, por ahora no había indicios de ser atacados, suponiendo que los animales no atacaría por cómo se deshacía de ellos. Entonces la presencia fue sentida por aquí. Preguntaría Ryuko a su pareja dónde sentiría la presencia. Así es, y mira, hay un rastro de fogata, y eso que ninguno de nosotros lo hicimos, decía Kira apuntando a una fogata que se usó antes. Y ahí se percataría que ahí había una fogata y por el calor, se muestra que no ha sido por mucho tiempo. No puede ser, hay personas despetrificadas, decía Yuzuira sorprendida de ver que había más gente. Si es así, ¿cómo serán esas personas? Preguntaría Mina esperanzada. Esperemos que no sean como Tsukasa, decía Taiju a los demás. Ni me lo digas, ya lidiamos con ese sujeto, y no quiero lidiar con otro, respondería Ryuko. Perdona, perdí una prótesis por la pelea, necesitaré hacer otra cuando hayamos donde residir, decía Kozuki. Esperen, deténgase, decía Kira serio. ¿Qué ocurre? Pregunta Senku. Háganle caso, decía serio Kozuki sintiendo también esa presencia. Chicos, esa presencia de antes, está aquí, y está escondido, decía Kira serio mirando a su alrededor. Y no se equivoca, está en ese arbusto, decía Kozuki sintiendo la presencia. En eso, Kira hace una acción. Escucha, si me entiendes, somos personas que buscamos un lugar, si fuéramos enemigos, te habríamos atacado, ya que sabemos de tu presencia, decía Kira haciendo esa jugada esperando que resulte bien. Eso yo misma voy a juzgar, decía una chica saliendo de los arbustos. Cosa que de la nada, emerge de los arbustos una chica pelirrubia armada, al frente del grupo. Parece que no me equivoqué, decía Kozuki serio alzando su lanza de piedra. ¿Ustedes, de qué tribu son? Decía la chica de cabello rubio. ¿Tribu? Decía Taiju confundido. Ustedes son los primeros en aparecer y conozco el sitio sin dudar, no son de aquí, decía la chica con cuchillo en mano. Pues no sé si lo pesas chica, pero, todos aquí somos despertados, o sea, hace tiempo muchos de nosotros despertaron y estamos tratando de sobrevivir, por lo que veo eres otra de las que sobrevivieron de la petrificación, decía Senku. Exacto, pero una duda, eres la única despertada o conoces más, es que necesitamos saber si hay más gente, pediría Alex. ¿Despertada? ¿De qué hablan? Preguntaría la chica al no saber nada. En eso Senku se palmea el rostro, y sin más explica lo que es la despetrificación y del agua milagrosa, y de si ella usó el mismo método para despertar. Básicamente te cae eso encima y la piedra se deshace, decía Senku. Un momento, ¿ustedes son esas rocas con forma humana? Preguntaría la chica sorprendida. Así es, como tú antes fuimos estatuas pero gracias al agua milagrosa que fabricaron ellos la mayoría despertó como tú, decía Kaina.
Aunque es raro, si eres una petrificada, porque tus marcas no están, decía Kozuki. Yo nunca he estado petrificada o algo así, ya que nací y crecí de forma normal, ni siquiera sabía que esas rocas formadas son personas, respondería la chica. Eso descolocó a todos en esos momentos. En eso, Kira decide ver en sus recuerdos, sin que la chica lo note. Chicos, ella dice la verdad, ella nació en esta edad de piedra, sin el conocimiento de la petrificación, respondió Kira para aclarar dudas. Pero ¿cómo es? Si es así como se ve, decía Taiju sin entender. Ella es, por así decir, una humana que no sabe de la historia humana, es como una cavernícola, ¿no ves cómo habla o su cuchillo que es de piedra? Si fuera de nosotros, ya sabría de ciencia y tecnología, respondería Kira. Pero si es así, ¿cómo sabe hablar? Entonces, llevamos muchos años más que ella si es el caso, decía Ryuko. Oye, antes que nada, oye niña, sé tu nombre, Kohaku, ¿no es así? Preguntaría Kira directamente. Cosa que sorprende a la chica, que supiera su nombre, si no siquiera lo dijo. ¿Cómo conoces mi nombre si ni siquiera te lo mencioné? Decía Kohaku sorprendida. Antes de eso, quiero mostrarte algo, decía Kira y de su mano, manifiesta una esfera de ki en su mano derecha para ver si sabe de los dones. Oh, brillante, decía Kohaku viendo la esfera rara. Y ahí todos los confirman, ella no sabe de los dones, por lo cual, no es de su era. Increíble, una mujer que logró dar a luz una cría que no se petrificó, ¿cómo es posible? Decía Senku sorprendido, buscando algo en su cerebro para dar con la respuesta. Antes de eso, señorita, me llamo Kira, y si ves eso, es una habilidad que desarrolle, decía Kira presentándose a Kohaku. Cosa que los demás se presentan y ya todos conocían sus nombres. Es increíble, ¿ustedes son hechiceros? Preguntaría Kohaku. Jejeje, sí, pero una cosa, ¿estás sola o hay más humanos contigo? Preguntaría Mina. De hecho, vine sola, ya que debo llevar esa agua termal para mi hermana, decía Kohaku mostrando el enorme recipiente que contenía agua. Pero ese recipiente era grande, ¿cómo ella podía cargar algo así? Ya veo, ¿sabes? Haremos esto, te ayudaremos a llevar esa agua, para que no sea difícil al bajar por el peso que cargas ese recipiente, si es para tu hermana, te ayudaremos, respondió Kira. Créeme, podré no tener un brazo pero poseo más fuerza que todos, decía Kozuki. Bueno, algo de manos extra no sería mala idea, ¿por qué no? Decía Kohaku aceptando. Así, cargaran el agua con cuidado, para no derramar, y no negaría que es muy pesada. Así, Kohaku estaba guiando y charlando sobre ellos y preguntaba por ejemplo, la apariencia de Mina, ya que pensó que era uno de esos animales que poseía poder. Pero claro, Mina y Alex dejarían algo a Kohaku en claro, con respecto a Kozuki. ¿Así es tu apariencia normal? Ya veo, decía Kohaku curioso. Si es por Nikosei, en el caso de Alex-chan es fuerte así por ejercicios, decía Mina. Ella es una guerrera. Lo digo por la forma de su cuerpo entrenado, decía Kohaku ya que ella sabe por la tonalidad muscular. Algo así, pero igual forma, me gusta entrenar, decía Alex. Y claro, ambas somos ya parejas de ese pelirrojo de ahí, decía Mina apuntando a Kozuki. ¿Se enamoraron de él? Digo, ¿no tiene un defecto? Decía Kohaku de forma ligera. No, ya que amamos al mismo hombre y eso no nos molesta, respondió Mina con una sonrisa. En eso, Kohaku diría lo siguiente. Jejeje, quizás se lleve bien con Chrome, el hechicero de donde yo y muchos más habitamos, en nuestra aldea como les dije antes, decía Kohaku a ambas. ¿Hay un hechicero en tu aldea? Preguntaría Mina interesada de saber si es como ellos. Así es, pero vive lejos de la aldea por el líder debido a sus raros hechizos, decía Kohaku explicando a ambas y a los demás de Chrome. Ya veo, pero no debían de tratar así, esperemos que sea alguien que pueda ayudar, decía Ryuko por lo que escucho de Kohaku. ¿Y qué cosas científicas hace él, exactamente? Preguntaría Kozuki uniéndose a la charla. Por lo regular, recolecta algunas rocas entre otras cosas y se los muestra sus métodos de hacer hechizos, respondería Kohaku. ¿Rocas? ¿Hace algo con esas rocas? Preguntaría Taiju.
Por ejemplo, un extraño polvo con colores, que al arrojar al fuego, cambia de color, decía Kohaku. Jejeje, eso no es hechicería mis amigos, no, niet, eso, es ciencia, decía Senku sonriendo y viendo a todos de saber de otro científico. Bueno, aún así siguieron su trayecto, hasta llegarían a la aldea. Pero se ven que al momento de ser visibles, serían detenidos por un sujeto de lanza apuntando al grupo. ¿Quiénes son ustedes? Identifíquense, decía aquel sujeto. Pero en segundos sería llevado a un árbol por Kozuki, sometiéndolo del cuello. ¿A quién vienes a amenazar? Decía Kozuki seriamente aplicando fuerza con su propia lanza. Basta Kozuki, de seguro Kohaku la conoce, ¿no? Preguntaría Kira. Así es Kinro, el guardia de la aldea, respondería Kohaku. Oh, no es enemigo, decía Kozuki, pero el sujeto estaba azul por la falta de aire. Y al soltarlo cae de bruces, respirando bocanadas de aire. Jadeo, Kohaku, Jadeo, ¿de dónde, Jadeo, sacaste a estos sujetos, más a este monstruo? Exclama el conocido como Kinro respirando como podía. En primera, fue tu culpa por atacar sin pensar, y segundo, estas personas, las encontré en el bosque, y me ayudaron, respondería Kohaku. Un placer, supongo, Kof, me llamo Kinro, respondería Kinro recomponiéndose. Bien Kinro, como sabes, fue en defensa propia, y si no le importa, queremos hablar con el líder de su aldea, para poder ser aceptados en su comunidad, decía Kira para que sean aceptados. ¿Quieren hablar con Kokuyo? ¿Por qué? Preguntaría Kinro. Pues en simples palabras, buscamos donde poder vivir en paz, y formar parte de una aldea como esta, decía Ryuko de forma calmada. ¿Es seguro confiar en esos extraños? Preguntaría otra voz, un chico bajo rubio y también es un guardia como Kinro. Jinrou, ¿dónde diablos estabas? Preguntaría Kinro ya que Jinrou es su hermano menor. Pues en simples palabras haciendo mi trabajo y ver cómo te humilla un manco, jajaja, se burla el mencionado de cómo Kinro fue sometido fácilmente. Pero detrás de Jinrou, una mano se posa en la cabeza de Jinrou, siendo Kira, que estaría detrás de él, con una sonrisa. Patético guardia, decía Kira al moverse a gran velocidad. Hola. Decía Jinrou sudando un poco. En fin, pregúntale a Koharu de estas personas que trajeron, quieren conocer al rey Kokuyo, decía Kinro. Mi padre deben conocerlos, si fuera el enemigo, no estaría aquí, respondería Kohaku. Bueno, ¿por qué no? Total el líder sabrá qué hacer con ellos, decía Jinrou de forma calmada. No Kohaku, no se va a poder, no os dejar que entren a la aldea, las reglas son las reglas, respondió firmemente Kinrou. Vaya mula que es Kohaku, con razón no tiene pareja, respondió Kira burlándose de Kinro. Mula tu abuela como la de ese manco, respondería Kinro. Viejo, rezaré por tu alma, decía Kira por haber cometido ese error. ¿Por qué? Decía Kinro confundido. Ay, no tienes ni la menor idea de lo que hiciste, decía Alex negando la estupidez de Kinrou. Y en segundos Kozuki aparece frente de él y de un puñetazo lo manda a devorar, destruyéndose 9 árboles de paso y generando una polvareda por el golpe. Si vuelvo a escuchar a alguien diciéndome manco, decía Kozuki con venas palpitantes de ira. Wow, sabía que era fuerte, pero no así de fuerte, decía Kohaku sorprendida de ver la fuerza total de Kozuki. Pues hubo una vez donde Kira y Kozuki se enfrentaron, terminaban muchas veces en empates, así que ambos tienen casi el mismo nivel de poder, solo se diferencia al quien se enoje primero, decía Senku. Jinrou se quedó paralizado, por ver cómo su hermano, lo haya derribado con ese golpe. Oye Jinrou, ¿no es así? Preguntaría Kira. Ese sí, ahora mismo los llevo, decía Jinrou temiendo por su vida, ¿qué clase de seres trajo Kohaku a su aldea? No, vete a ver a tu hermano y que atienda sus heridas, iremos a ese lugar donde vive ese tal Chrome, decía Kira. Ese sí, exclama este, y como alma que se lleva el viento escapa. Kohaku, primero, dinos dónde es la casa de Chrome, ya que debes llevar esa agua para tu hermana, sugeriría Kira. Cosa que ésta los guiaría donde vive su padre, llegando esta vez a una zona más grande viéndose más cantidades de gente, pasando después por enormes puentes que se conectaban por los árboles, siendo aparentemente donde se ubicaba la aldea.
Kohaku, por ahora no será buena idea entrar a tu aldea, debido al rechazo y del líder que es tu padre, solo ve a llevar esa agua, pero ¿dónde vive Tsurome, ya que nos dijiste que es fuera de la aldea, no? Preguntaría Kira. Cosa que ella accede, separándose del grupo de paso. Y así, nos quedamos solos, decía Taiju suspirando al ver que quedaron varados en una aldea donde posiblemente no sean bienvenidos. No se puede hacer nada, básicamente somos forasteros, respondió Kira. Hubiera sido mejor si Kozuki no rompiese los huesos de ese guardia, quizás ahora nos vean como amenazas, decía Senku. Él empezó, además aún así ese supuesto líder según lo que dijo Kohaku es muy estricto con las reglas, preferiría vivir lejos de él en mi opinión, decía Kozuki. Y no importa, menos mal que Kohaku nos dijo dónde vive Tsurome, así que, vamos a verlo, a ese hechicero, decía Kira entre comillas. Para así empezar a caminar y según las indicaciones de Kohaku, estaría en una zona casi lejos de la aldea. Al llegar, vería una especie de casa pero como una torre y que habría unas cuantas cosas como rocas de diferentes colores. Wow, es casi similar o aparenta una torre de hechicero, decía Taiju viendo la estructura. Así parece, la pregunta es, ¿dónde está el hechicero? Preguntaría Senku ya que no cree en la magia sino en la ciencia. ¿Me estaban buscando? Preguntaría una voz detrás de ellos. Eso tomó por sorpresa a todos, y ahí verían como detrás de ellos, aparece un sujeto de vestimenta azul, pelo alborotado hacia arriba como Taiju y una cuerda en su cabeza a modo de banda. ¿Eres el hechicero? Preguntaría Kira. Jejeje, así es, soy el hechicero de la aldea Ishigami, me llamo Tsurome, un placer, decía Tsurome a todos los presentes de forma exagerada. Pero al escuchar el nombre de la aldea, Senku, Kozuki y Kira abren los ojos, debido a una cosa. Ese nombre, es el apellido de Senku. Vaya, eres como la edad de casi todos aquí, decía Kaina sorprendida de ver a este hechicero. A lo que Kira sale de su aturdimiento y dice a Senku. Senku, necesito que hagas algo por mí, decía Kira. Porque esta aldea tiene mi apellido. Decía Senku saliendo igual del aturdimiento. Después lo sabrás, pero primero, haz un duelo de hechiceros con ese sujeto, si tiene los materiales, podrás tenerlos si lo derrotas en su juego para el reino científico, explica Kira ya que tener los materiales que posiblemente posea Tsurome, les sería de mucha ayuda. Oh, claro que lo haré, Tsurome, te reto a un duelo de ciencia, exclama Senku cómicamente en voz alta. Y no lo subestimes, él podría derrotarte Tsurome, así que, vas a tener que usar tus mejores cartas, decía Kira para tentar a Tsurome y muerda la trampa. A lo que Tsurome dice lo siguiente. Claro, soy el hechicero más malote, así que no perderemos contra otro hechicero, decía Tsurome decidido. Jejeje, espero que ese título tuyo tenga garantía porque lo voy a destruir, con mi ciencia. Exclama Senku. Y como en el canon de Dr. Stone, Senku le ganaba en cada duelo y cuando llegó la apuesta de que si Senku gana, él se uniría a su reino de la ciencia y con su casa y sus materiales. Primero, Tsurome invocando una pancarta de fuego, la cual para ganar, le echaría piedras azules, así creando un fuego azul verdoso. Pero Senku le dijo que era una reacción al echarle fuego al. Primera ronda, Senku. 1. Tsurome. 0. Después en la otra ronda, Tsurome traía consigo una especie de roca extraña la cual no paraba de frotar con sus manos, y en eso, tocaría en la nariz a Taiju, generando una descarga. ¡Auch! Oye, ¿qué te pasa? Grita Taiju tomándose la nariz. Jejeje, vence eso Senku, magia eléctrica a tus ojos, se burla Tsurome. Pero Senku tomaría la esfera entre sus manos con una sonrisa. Oh. Una bola de sulfuro, pones el sulfuro de antes en una olla y lo derrites con calor, al enfriarse y luego endurecerse se rompe la capa externa y queda con esta forma, interesante forma de hacerlo, un generador de estática con bola de sulfuro, inventada en el siglo XVII. Nada mal Tsurome, aunque, obtendrá miles de veces más poder si lo frotas con cuero en vez de manos, decía Senku sonriendo con la esfera dentro de un trozo de cuerpo. Y al moverlo a gran velocidad, todos verían como su cabello se alborota y se eleva. Para después tocar Tsurome y literalmente hacerlo chicharrón debido a tener más electricidad estática en su cuerpo. Mientras los demás eran espectadores, esperando el momento justo para que este espectáculo terminase. Continuará.